Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta conversación. Tuvimos un problema con el internet, parece que se cayó en toda la zona. Es por eso que se cortó la transmisión en vivo del Facebook. Estamos ahora por Zoom y creo que podemos continuar. Disculpen. Sí, bueno, Lucía, ¿tú quieres retomar un poco la pregunta de aquí del compañero Pedro? Dale. Bueno, Pedro había preguntado algo, díganme si resumo mal, pero una especie de como puja entre lo personal y los deberes, ¿no? Ajá. Dentro a la hora de programar. Cuando estaban hablando antes, estaba pensando un poco también en eso de los deberes, porque para mí hay deberes positivos y deberes negativos a la hora de hacer el trabajo. Los deberes positivos son esos de los que estuvieron hablando, de alguna manera el público local eh, y cierta historia que desarrolla el festival con el público local, la historia del festival y sobre todo como la programación siempre es una actividad colectiva, eh, uno tiene sus deberes para con sus compañeros, ¿no? O nada, las conversaciones con los compañeros son como una especie de deber positivo, pero después están esos deberes negativos que tienen que ver más con lo industrial y con la tiranía de los estrenos, que para mí es un problema que no sé cómo, no sé si para ustedes es una molestia también, pero para mí hay cierta como obsesión con la idea de estreno mundial o estreno nacional o estreno latinoamericano, que hay un punto, para mí ese de los deberes es el que es más tirano para nada, porque a mí no me resulta un valor en sí mismo la idea de novedad, porque hay tantas, bueno, ahora hay tantos festivales y hay tantas películas que quedan perdidas en este mar de filmes que muchas veces es quizás mucho más positivo para mí tener una película que quizás fue un estreno en otro festival, aunque haya sido un festival más chico, más grande, da igual, y que haya quedado como un poco perdida o no haya encontrado su público ahí, que uno enseguida piensa como esta película con nosotros funcionaría, no sé, nuestro público, nuestra historia, cierta relación que uno puede encontrar con otra película, funcionaría mucho mejor y muchas veces, bueno, en el caso de la Semana de la Crítica de Berlín hay ciertas como regulaciones en cuanto a estrenos que todavía las estamos como charlando y conversando, pero hay muchas veces que se pierden, no sé, que a veces ese tipo de debates negativos sí hacen perder eh, buenas oportunidades para que una película encuentre su público. Y por otro lado, sí, hay algo que me interesa de los deberes que tiene que ver con que también como la parte más de maña de la tarea tiene que ver con poder navegar esos deberes de una manera interesante, como uno conoce cuál es la historia de su festival, conoce cuál es su público, y entonces sabe o trata de saber cómo, no sé, es un tironeo con, bueno, quizás tomo un riesgo por acá o lo combino con esta otra cosa y entonces quizás eh, no sé, hago dos cosas que son conocidas para el público del festival, las hago un sanguchito con algo un poco desconocido y ahí quizás, no sé, uno también tiene que saber cómo encontrar la muñeca en esas cosas. Totalmente. Sí. Mania, ¿quieres decir tú algo? Sí, no, pensaba mucho creo que en Vic Valdivia como, bueno, como que últimamente han como surgido muchos festivales en Latinoamérica, como Black Canvas, en verdad que lleva 4 años, o Transcinema, o como hay como, y siento que eso nos ha hecho de alguna manera como festival relajarnos un poco con la necesidad de premiar latinoamericana y también poner en cuestión como ciertas autorreglas que los festivales se van imponiendo un poco y que desde que yo entré como a programar, o sea, yo he sentido más que nada como la libertad como de lanzarse a la aventura de encontrar películas, como de intentar como, creo que lo que más a veces nos quita películas es cuando nos cobran muy caro, una cosa así, pero, y claro, por ejemplo, Valdivia también en su competencia internacional tiene esta posibilidad que pusimos hace poco, de que pueden entrar o sea, películas que duren hasta 40 minutos en la competencia, y eso ha abierto como un espacio, un tipo de películas
que en un minuto le era muy difícil encontrar público o maneras de exhibirse, y que para nosotros ha traído como películas que encontramos que son así grandísimas, o sea, son pequeñas, normalmente son como de mucho más bajo costo, pero, y creo que eso es o sea, yo lo vivo más, y no sé si es tanto como, creo que el gusto personal siempre también es una responsabilidad, o sea, muy bien como tener una posición propia o como tener intereses propios o tipos de cines que nos interesan más que se vean o encontrarlos y todo. Pero yo lo veo más, o sea, como que creo que también ese gusto personal como que lleva un poco de responsabilidad por detrás, o sea, como poder justificarlo, poder proponerlo, saber defenderlo, como que creo que la programación no es solamente como imponer las películas que me gustan, sino más bien es como este gesto de encontrar cosas, lo que decía un poco Lucía, ¿no? En este mar de películas que al final eh, intentar encontrar cosas que quizá, o sea, saber que hay cosas ahí que por buscar, y no como atenernos como a responder a como a los premios, cosas así como que creo que están siempre como fuera un poco de la discusión, y más bien es como ese entusiasmo, ¿no? Como de cómo vamos abriendo cosas, de cómo, no sé, como esa aventura un poco. Mm. Paula, ¿tú querías comentar algo más? ¿No? Estás muteada. Muy bien. Tengo como ruido en la calle y trato de evitar que... sí, bueno, puntualmente nuestro trabajo, que bueno, es un trabajo en conjunto también, a veces como, es como una cuestión como de alguna forma de plantar como jerarquías, ¿no? Como encontrarle cómo organizar esa programación, o sea, qué lugar darle a algunas películas. Eh, por ahí los espacios de competencia siempre, digamos, apuntan un poco como a generar tal vez un recorrido que más o menos original, pero de alguna forma que intenta como eso, como trazar como una línea dentro de ciertas películas que algunas tal vez, digamos, vienen de otros espacios, de haberse estrenado en otros festivales. Entonces, un poco nuestra tarea, de alguna forma, es como de alguna forma generar esos programas a partir de estos recorridos que vamos planteando, digamos, muchas veces algunas películas que tal vez surgen o salen de Mar del Plata o se estrenan de Mar del Plata, pero otras que no. En la mayoría de los casos, o sea, Mar del Plata el único requisito que tiene es que el estreno tiene que ser en Argentina, ¿no? Que digamos que incluso a veces tampoco, digamos, para algunas secciones que están fuera de competencia, no siempre, digamos, se cumple eso. Más que nada también un poco esto que decía Lu, ¿no? Como en esta línea, como en este recorrido, como en esta forma de agrupar las películas, que también tiene que ver un poco con las competencias, que si bien algunas son más bien geográficas, otras, en el caso, por ejemplo, de una sección que se llama Estados Alterados, que intenta como dar cuenta como de un cine tal vez un poquito, que está un poco más fuera de lo convencional, y de alguna forma agrupa películas que no tienen una restricción de duración. Entonces, de alguna forma es eso. Pienso que en nuestro caso tenemos como, bueno, como presentar un panorama de autoras, que está bien definido como la estructura de programación, que son esas películas que también nosotros apuntamos como eso, como un resumen del año a ciertas figuras que ya son parte de la cinefilia y que de alguna forma, también pensando que nuestros, tal vez en distinta Europa, que hay otra distribución de las películas, otro tipo de estrenos, acá, digamos, esas películas no llegan a las salas, entonces también el festival se ha transformado también como en un espacio como de estrenos de películas que antes, hace 10 años atrás, tal vez uno podía ir al cine y en algún momento se estrenaban en Argentina, ahora no, entonces también el festival como que va como supliendo un poco como esas fallas en la distribución, y por eso en la estructura que tiene Mar del Plata en su estructura, por lo menos que ha tenido estos últimos años, trata un poco de congeniar esto. Y
y algo que pensaba recién es que como que de alguna forma también, digamos, en estas secciones competitivas, como tratando de desandar un poco el camino de estas películas que vienen ya potenciadas o de alguna forma como con la vista buena de otros festivales, también nosotros tratamos como de eso, de generar como un recorrido, ¿no? Como, y siempre tratando como de exigir un poco más al espectador, como esta idea también, ¿no? Como de que, no sé, Kamitzer que decía, el museo es una escuela, bueno, el festival también es como una escuela, ¿no? Y como que el público empieza a hacer esas conexiones y va como en su trayectoria de espectador también va pidiendo más, va como recibiendo y de alguna forma se va abriendo como a otras cosas, entonces también como, no me gusta como mucho utilizar la palabra como educar a los espectadores, porque no creo que sea como la correcta, pero de alguna forma con el tiempo, digamos, algunas narrativas tal vez pueden ocupar estos lugares como de visibilidad más grande y ser acogidas por un público mayor que tal vez años anteriores, ¿no? Un poco ese ha sido como el recorrido que ha tenido estos últimos años Mar del Plata, sobre todo en algunas secciones que siempre fueron como un poco más complacientes con los espectadores y bueno, y eso es un poco como también lo que hemos apuntado estos años. Pero bueno, me parece que un poco es eso, como digo, hay algo de intuición, hay algo de descubrimiento, hay algo como de estas películas como más marginales un poco, pero me parece que cada uno de los festivales va como generando como un recorrido con eso y no sé, como en esa idea como de jerarquías o eso, creo que ahí un poco se cuenta un poco la historia del festival. No sé si, claro. Sí. Sí, de hecho, apuntaste una cosa a la que de por sí yo también iba a hacer referencia, que era justo ese tema de que, bueno, parece que los festivales son muy buenas ventanas para ver algunas películas que nunca van a tener un estreno comercial en nuestras localidades, ¿no? Entonces, entiendo que a veces puede uno tener la intuición de decir, pucha, o sea, si esta película no entra al festival, la gente no la va a ver en una sala de cine, igual la ve de otras formas. Entonces, ¿cómo ven también esa cuestión así de ser conscientes de que hay algunas películas que solamente se van a poder en ese espacio que se abre, esa ventana así temporal muy limitada que es la de un festival, para tener acceso a ver esas películas que de otra forma, pues en salas, aunque sean pues salas de arte o cinetecas o así, pues igual se llegan a ver y que, bueno, obviamente, o sea, no van a tener un estreno en un circuito comercial al uso, bueno, dentro de lo que es eso, porque ya está cambiando también mucho todos los esquemas de distribución, ¿no? Y luego también quería preguntarles un poco, pues, cómo ven la diferencia entre programar igual secciones competitivas puras y duras, que también suelen, pues, tener ciertos criterios mucho más rígidos, por así decir, que programar pues ciclos, retrospectivas, secciones más atrevidas, secciones en las que igual tampoco importa tanto, porque como apuntaba Lucía, esa cuestión de la tiranía de los estrenos, para mí se suma también la tiranía de los 2 años, ¿no? Que parece que si una película es de hace 3 años y por alguna razón no encajó en el festival o algo así, como que ya se queda perdida en el mar de películas que ya son demasiado viejas para entrar a un festival. ¿Cómo ven estas dos cuestiones? Hable quien quiera. Me gusta mucho la idea que está diciendo la Pau sobre esta idea de cómo el festival al final va mutando, va encontrando y va armando como narrativas también, como de su propia programación y de las lógicas con las que visibiliza ciertos autores, nuevos autores, o cines más como frágiles o experimentales. Y creo que esa idea como, o esa parte del trabajo de la programación es muy vital, o sea, en el fondo como esta idea de que el festival como que encuentra lógicas y por ejemplo en Valdivia hay un comité de programadores, pero también es que programa la competencia internacional, pero también tienen propias como secciones, como John programa disidencia,
la ISA ahora programa Nuevos Caminos, tenemos como muchos programadores que hacen como cosas muy específicas, Hernán Panizzi que hace esta cosa de VHS erótico, y creo que hay una parte como muy importante de la programación que tiene que ver con esa narrativa, como que tiene que ver cómo también esta idea como el festival como un ritual, en donde vienen como gente de afuera, pero también como que un espacio en donde la cinefilia local y las conexiones que pueda tener con lo internacional acontecen. Y la idea de también educar, o sea, como de entender que esa parte de la narrativa de la programación tiene que ver también con educar al público para entender hacia dónde estamos yendo, ¿verdad? O sea, como si de repente programamos un corto en una sección que no es competitiva, y después hacemos una retrospectiva de alguien que solo tiene cortometrajes, como lo que releva eso dentro de la lógica del festival. Creo que tiene mucho que ver con esas construcciones como de las narrativas de las distintas secciones, de los distintos caminos que uno tiene durante el festival viendo una película tras otra de distintas secciones, y lo que eso produce también o sea, y la fe y la importancia que uno le da a la instancia como un festival, que es eso, en el fondo, como ir a un lugar a ver muchas películas y que esas películas resuenen entre ellas, como, no sé, lo pienso un poco por ahí. Por aquí está también entrando Javier. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola, Javier. Estoy teniendo últimamente problemas de conexión, por eso he tardado en entrar, y no sé si va a ser mejor que estés aguantar así. A ver, si veo que hay mucho problema, quitaré el vídeo, ¿de acuerdo? Vale. De acuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal todas? Bien. Estábamos hablando de, bueno, del hecho de, pues eso, cómo vemos la programación, un poco como hacer historia a través de un festival, ir viendo también cómo cambia la propia historia de un festival, estar viendo pues cómo es programar, pues bueno, en secciones competitivas y en secciones más libres, hacer programaciones también igual pues fuera de los festivales, la diferencia que hay entre hacer programaciones de un tipo y de otro. No sé si quieres comentar algo. Wow, todo eso que has dicho igual tiene poco que ver con la intuición, ¿no? Pues bueno, Más como... o sea, justo estábamos en el debate de cuánto de intuición hay detrás de eso y cuánto hay como pues de trabajo de pues cinefilia y de bagaje y de realmente establecer conexiones y diálogos entre unas películas y otras. Bueno, claro, hay una gran diferencia entre el espacio y, entre comillas, la institución para la que estás programando y los objetivos o la misión de la misma, ¿no? O sea, yo no voy a entrar ahora en como la labor de curaduría independiente que llevo años haciendo y tal, como, bueno, como todas vosotras, sino pues me puedo centrar en el Festival de Tallinn, ¿no? Es de los últimos que empezó a formar parte de este grupo algo ficcionado que se llama de clase A, bueno, que en realidad no es un nombre real, lo de clase A, es como una especie de nickname, porque en realidad el nombre real es festivales no especializados, ¿no? Y claro, el festival le hicieron el update de ser de clase A, la manera de programar cambió totalmente. De entrada apenas tenía casi 15 en una cuestión de 5 años. Y después, claro, ¿cómo acostumbras a la audiencia a que las películas que van a ver son diferentes o no vienen con un bagaje detrás? Y eso también te hace programar de un modo distinto, o sea, que tienes que organizarte de un modo. Y tu manera de trabajar también,
por un lado, se complica mucho más, pero por el otro, es interesante y te hace crecer mucho más a nivel profesional y personal. Porque digamos que el Festival de Tallinn hasta el 2015 era de festival de festivales. O sea, traía a Estonia al final del año o a los países bálticos, porque es el más grande de la Europa nórdica, a Estonia las mejores películas del año de Rotterdam, Sundance, South by Southwest, Berlín, Cannes, Venecia, por decirlo así rápido. Y todo el habitantes no llega al medio millón y la asistencia festivales es más de 80.000. A ver, ¿ahora mejor? Sí. Ahora mejor, vale. Digamos que un 25% del público de la ciudad va al festival. ¿Vale? Pero van a ver las mejores películas del año, la que ha ganado en Cannes, la que ha ganado en... Van a ver 15 World Premiers en Main Competition y 15 World Premiers de debutantes. O sea, y eso también te hace como variar tu manera de programar, ¿no? O sea, ¿qué vas a llevar? ¿Qué traes? Y para ti como programador, pues claro, es muy fácil ir a Cannes, ir a Berlín, escoger las que más te han gustado y proponerlas. Y otra cosa es estar en contacto directo con los productores o ir a mercados a encontrar tu película. O sea que mucho depende de en qué espacio te encuentras y cuál es la función del festival y las operaciones que tiene, ¿no? No sé si se ha perdido mucho, si se ha podido escuchar lo que decía. Sí, más o menos, pero sí, a veces era un poco difícil seguirte el hilo. Pues voy a dejar sin cámara, que creo que va a ser mejor. Vale. No sé, Nuria, Vania, ¿quieren decir algo? Creo que Lucía quería comentar algo. Luego Lucía, perdón. ¿No? ¿No has hecho así con la mano? No. Vale, vale. No sé, es que sí, evidentemente, por ejemplo, Filmadrid cuando empezamos, lo que más nos interesaba era traer películas, con respecto a la pregunta que has hecho tú originalmente, pues traer películas que no llegaban a Madrid. Esa era como nuestra máxima, ¿no? Era la meta principal. Traer películas que, yo qué sé, yo siempre... Está el ejemplo de nuestra inauguración, que fue de la inauguración del primer año, que fue Cavalo de Dinero de Pedro Costa, que era una película que tenía como un año y medio y todavía no se había proyectado en Madrid. Y claro, era una situación que nos resultaba muy extraordinaria, ¿no? Porque no estamos hablando de una película pequeñita, de tal, sino una película que de manera natural tendría que haber llegado a las salas de Madrid y no había llegado, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con esa idea principalmente. Es verdad que ahora el panorama en Madrid ha cambiado un montón también porque han cambiado las direcciones de los centros culturales y cinematográficos más importantes como Cineteca o Filmoteca, etcétera. Entonces, bueno, digamos que tendremos que renovar un poco esa idea, pero sí, desde luego, parte de la labor del festival, más allá, me refiero de este ejemplo que he puesto de lo de Cavalo de Dinero, que era como muy, muy directo y muy claro, es siempre intentar buscar películas, o sea, que esos 10 días de programación que nosotros hacemos sean como una oportunidad para ver cosas que de otra manera no vas a ver. Eso yo, por ejemplo, siempre, en fin, dentro del festival siempre lo hemos visto muy claro. Y sí, de hecho, en punto de vista yo creo que pasa un poco lo mismo. O sea, al final, por lo menos es la experiencia que yo he tenido hasta ahora, que casi siempre nos hemos centrado más en buscar cosas que no se pueden ver de otra manera. Y luego había otra cosa que también me parece interesante, pero que no he acabado de entender con respecto a lo que decías de la diferencia entre programar para competiciones y programar para otras secciones. O sea, no sé muy bien por dónde quieres ir con ese tema.
Bueno, me refería que, bueno, o sea, normalmente las competiciones pues sí que tienen como unas normas muy estrictas, ¿no? A ciertos, sé que sea estreno nacional, que tenga 2 años la película, y en otras secciones que no son competitivas, pues igual tienes como más margen de poder programar o de hacer entrar en diálogo películas más actuales con películas que igual ya tienen 5 años. O bueno, en una retrospectiva, pues también puedes, tienes una, o sea, abordas ese ciclo de una forma completamente diferente a cuando programas para lo que es una competencia de películas así de estreno. Sí, claro, claro. Sí, 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 totalmente. Sí, normalmente las secciones al margen de las competiciones, pues claro, es que tienen otra naturaleza, ¿no? Tienen una intención pues a veces más cercana a la historia del cine, ¿no? Cuando haces retrospectivas o intentas ahondar ahí un poco más en cosas que ya han pasado. También un poco con la idea que sacaba Paola, que sí que es interesante de de educar, que a mí tampoco me gusta ese concepto, pero bueno, como de intentar traer o a volver a poner en vigencia cosas que a lo mejor ya solamente podrías ver como mucho en cineclubs o directamente en tu ordenador, ¿no? Sí, desde luego, por ejemplo, en el caso de Film Madrid, también las secciones paralelas nos han dado espacio como para imaginar otro tipo de relaciones, incluso del cine con... tenemos una sección que se llama Vanguardia Slide donde juntamos el cine con artes en vivo y entonces eso siempre da espacio a hacer otro tipo de experiencia que no es estrictamente la de la sala de cine, etcétera. Sí, hombre, es una manera de programar diferente. Y yo creo que también es importante en la medida en que efectivamente todo como ligado a la actualidad, pues tampoco es el cine estrictamente, ¿no? O sea, el cine ya tiene su historia, ya tiene su... O sea, es interesante verlo también como algo global, o sea, como algo global en el tiempo, me refiero. Uh-huh. Y, bueno, Claudio, Pedro, ¿quieren decir algo? Bueno, yo pienso que en este sentido las competencias, las retrospectivas y demás, cada una tiene su propio feeling, sus propias búsquedas, cada una atiende a distintas cuestiones, una retrospectiva, ahí uno tiene probablemente la intuición, queda un poco más por fuera, sería una intuición más inmediata, tiene que ver más con la revisión de la historia del cine, tiene que ver más con el interés de hacer una revisita a un autor que probablemente fue a lo mejor muy conocido en algún momento en determinado país y sus películas se vieron, pero en algún punto quedaron un poco en el olvido y se les rescata y se vuelve a traer. Tiene que ver con los contextos actuales, con los contextos de dónde viene ese director. O sea, una retrospectiva tiende a otras características que también son muy interesantes de cómo se plantean, ¿no? Se van planteando en un festival de cine. Una competencia a lo mejor de cortometrajes nacionales, pues bueno, creo que atiende a poder, eso es como tierra fértil, ¿no? Es como abonar a una cinematografía para poder encontrar un semillero de los nuevos realizadores que en 20 o 30 años, bueno, van a ser esos directores a los que tal vez les estaremos haciendo una retrospectiva, a los que se van a volver el futuro del cine, ¿no? Una competencia de primeras, segundas y hasta terceras películas, tiene también esas cualidades o esas características, que atienden también a los nuevos directores que se van a convertir en esos directores a los que después les rendimos tributo o a los que consideramos los maestros del cine, ¿no? Entonces creo que esas responsabilidades son las que un festival debe de fomentar, encontrarse con esa cadena que permite seguir regando y dándole entrada a las nuevas voces del cine del mundo o del cine local. Y por eso los festivales tienen también que empezar a abrirse un poco más y a seguir refrescando lo que se encuentra en el panorama nacional o internacional, porque si no volvemos a encontrar los mismos directores que van recorriendo todos los festivales, ¿no? Creo que ahí habría que, esas deberían de empezar a hacer de pronto nuevas reglas, así como hay cuotas para que un festival de pronto europeo tenga
determinados números de películas latinoamericanas o europeas para acceder a ciertos fondos, pues de pronto también empezar a buscar nuevos números para nuevos realizadores y que ese festival también pueda fomentar la entrada de nuevos directores, porque creo que voces hay muchísimas. El problema es que esas voces no tienen la manera de relacionarse con lo que sucede en la industria, ¿no? ¿Cuántas películas no se quedan fuera y podrían estar en cualquiera de nuestros festivales, ¿no? Que ni siquiera llegan por distintas razones. En otro sentido, también creo que las secciones panoramas o otras secciones que tienen que ver un poco con esto también acercan lo que está esperando el público cinéfilo de una ciudad, ¿no? Son los grandes nombres de los cuales ya hemos conocido su trayectoria, su filmografía, y estamos esperando con ansias, con mucho gusto, pues, que volver a encontrarnos con ese cine que nos ha conectado desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que tiene muchas aristas la programación y sus distintas secciones y cómo uno las va categorizando, enfocando, reuniendo para formar ese gran entramado y esa columna vertebral que tienen las programaciones del cine. Sí, Javier. Sí, yo quería hacer un apunte a lo que decía Pedro, que también hay que tener cuidado o estar vigilante a poner excesivo foco en alguna cuestión, porque de repente cuando ponemos un cierto foco, de repente todos los festivales y todos los eventos lo ponen, ¿no? Como la cuestión de dar más espacio a las primeras obras. Hay una corriente ya en los últimos, bueno, ya está estable, de primeras obras, ¿no? Que antes muchos no las tenían o eran fuera de competencia, sí. Y eso al final ha acabado provocando que haya una especie de mercado de primeras obras y que incluso los fondos, si las ayudan, vayan destinados a crear primera obra, pero luego muchos de estos directores les cuesta mucho levantar un segundo o un tercer proyecto y se encuentran desasistidos tanto en la entrada para crear la obra como después entrar a festivales, porque ya no son nuevos. Entonces, hay un espacio muy... O sea, al potenciar mucho ese mercado de la primera obra, parece que luego el mercado ya no le interesa ese director y un gran nombre. Pero claro, hasta ser un gran nombre estable tienes que hacer tu cuarta obra, quizá. Entonces, hay que ver, ¿no? Si me habéis oído bien o no, o ha habido problemas otra vez. Sí, bueno, mejor que antes, la verdad. Ah, vale. Sí, bueno, eso es todo como un nuevo entramado que hay, ¿no? Así como ahora la sección está de nuevas obras, y se potenciar mucho eso y luego así todo lo que se queda en el camino está como en una especie de burbuja que nunca nadie sabe bien qué pasa con eso, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, Paola apuntaba que en el Festival de Mar del Plata, pues sí cuidan mucho de que si ha habido ciertos autores que han estado ahí, que les ha gustado, pues sí ir siguiendo su trayectoria poco a poco y sí ir presentando películas. Entonces, bueno, también hay un poco la responsabilidad de los festivales de, pues si ellos han... Bueno, no quiero decir apostar por un festival porque es como si estuvieran fichando jugadores de fútbol, pero si hay directores que les ha llamado especialmente la atención o han conectado como mucho con el sentimiento de lo que a los programadores les gusta de cine y tal, también siento que es muy loable que un festival sí que dé continuidad a cierto autor que haya sido como bastante, o sea, muy de su agrado. En ese sentido, Film Madrid también ha hecho esa labor hasta donde yo sé. De hecho, la labor de festivales como Mar de Plata o Film Madrid, sin ir más lejos, bajo mi punto de vista es súper importante porque para mí uno de los, no problemas, pero sí circunstancias que definen el mercado en muchos países, un caso muy evidente, es que hay muchos festivales que lo que hacen es un barrido de 3-4 festivales importantes del año. Eso Nuria igual estará de acuerdo conmigo, que en España hay una serie de festivales que son, de hecho, los más grandes,
que básicamente para programarse pelean por las películas que ya se han visto en Berlín y todo el resto queda más o menos fuera. Por eso la labor que hace, por ejemplo, festival como Mar de Plata, que rebusca o recoloca películas que no han entrado en esos festivales de clase A, o de Film Madrid, que no busca sus pelis, bueno, también, pero no solamente en esos festivales, evita un poco este panorama de festivales a veces fotocopiados que hay, ¿no? Que decía Pedro de que siempre hay las mismas películas y los mismos directores en casi todos los lugares al final. Sí. Hombre, yo sí creo que en eso, con respecto a lo que comentaba Pedro, sí que es importante el equilibrio, ¿no? O sea, evidentemente es súper importante estar al lado de la gente que está empezando, ¿no? De los cineastas que están empezando. Y también poder dar ese otro lado. Por eso decía antes que no todo lo nuevo es el cine, o sea, quiero decir que, bueno, por lo menos, insisto, es como la experiencia que yo he tenido en los festivales en los que yo he trabajado, es como que siempre es muy importante prestar atención a ambas cosas, la parte, digamos, que te puede llevar más a la historia del cine y la parte de la historia contemporánea del cine. Es decir, las pelis de los últimos 2 años, las que solemos seleccionar para competición. Y bueno, me gustaría también así preguntarles, o sea, no tanto como el estado de la cuestión de todas estas cosas que, bueno, que parece que en mayor medida todos estamos más o menos en la misma línea de las ideas que tenemos acerca de cómo programar este tipo de cuestiones, pero me gustaría que igual nos contaran así como qué fue lo que les hizo así como, pues empezar a ser programadores de cine, o sea, como dónde surgió esa llama o esa pasión por entrar a la programación de cine, porque, y pues igual eso también sí reconecta un poco como con esa cuestión un poco más intuitiva y no solamente la parte intelectual que nosotras tengamos. O sea, ¿cómo han llegado hasta donde están hoy? Aquí con nosotros compartiendo. Bueno, yo voy a empezar. Yo estoy programando bueno, todo viene de la cinefilia, del gusto por ver películas. Casalam, un cineclub que ya no existe ahora y siempre llegaba con... Y las... ¿Ustedes tampoco la escuchan? Un festival de cortometrajes, pues, tratando de justamente buscar ese equilibrio entre los cortos, realizadores, y tratando de acercarnos a ciertas retrospectivas de cortometrajes. Claudia, te escuchamos muy mal. Bueno, ¿quiere seguir alguien más mientras solucionan los problemas técnicos allá en la Universidad de la Comunicación? Regresamos. Ah, ¿ya? ¿Ya Se están cortó, aquí? ¿qué pasó? Sí, aquí estamos. Ok. Bueno, si quieres volver a Bueno, empezar. hablábamos un poco de... Sí, hablamos un poco del equilibrio, ¿no? Que encontraba yo con la cinefilia y la... No. ¡Qué frustración! No. Parece un chiste. Eso parece la película de la hora de la marmota, o el día de la marmota, así como que los problemas técnicos vuelven una y otra vez. Bueno. ¿Saben qué pasa? Que Saturno entró el 28 de septiembre
lógicamente, entonces está complicando la cosa. Ay. Les voy a poner que continúe. ¿Alguien más? Que hable alguien más. Porfa, no sé, ¿quieres empezar tú, Nuria o Lucía? O Juan. He hablado menos, yo estoy hablando mucho. Que hable Ay, Lucía. ya, Oye. toca. ¿Cómo empezó todo esto? Creo que seguramente es la misma experiencia similar para todos, pero uno, es como decían Pau y Vania, uno es espectador, digamos, uno es de la cinefilia, todo comienza por la cinefilia y por ir a ver películas constantemente en todos los lugares que se pueda, y hay un punto en el cual, no sé si les habrá pasado, pero uno va a ver todas las películas posibles y empieza a querer ver otras cosas que no están tan disponibles o que no están disponibles en ese momento, y es el punto en el cual orgánicamente uno empieza a intentar o conseguirlas o hacerlas disponibles. En mi caso, cuando yo iba a la facultad, empezamos a hacer un ciclo de cine con muchos de mis compañeros, como de manera medio clandestina en un sótano, tratando de, como en vez de ver todo eso que nosotros queríamos ver y que quizás de a uno no podíamos conseguir, o tratando de generar conversaciones al respecto de ciertas películas que nos interesaba ver, y como uno empieza a ver, ve que hay ciertos huecos dentro de la programación de una ciudad, y trata de llenarlos. Y así orgánicamente eso se empieza a generar trabajo, ¿no? A ver si activa la cámara. Y también un recorrido similar al de Lu, tal vez no tuve un cineclub, pero asistí a muchos, y también, bueno, en un momento también programé un festival mucho más pequeño, que se llama FestiFreak, que es también acá en Argentina, y empezamos como a encontrar como, sí, bueno, como de alguna forma, digamos, en esa intención de querer compartir películas y empezar a excavar, y de alguna forma como esto de que también, o sea, ahora lo voy a citar a Lu, que en un momento dijo como que lo más difícil, digamos, es cuando uno tiene como que quitar todo y generar un programa pequeñito, como que es más difícil de alguna forma sacar que poner, ¿no? Como, entonces, como un poco en Festifreak empezamos a hacer este tipo de recorridos como dentro del cine contemporáneo, y a generar como programas, y bueno, como de alguna forma vas pasando de un lugar a otro, pero es como, digamos, como no sé si alguien por ahí de alguna manera en algún momento dijo yo quiero dedicarme a la programación. También, no sé, en mi caso no me dedico solo a la programación, entonces también es como que de alguna forma cuando empiezas a trabajar dentro del cine también hay muchos caminos que tomar, y tal vez la programación es uno, y tal vez en otro momento sea otra cosa. Pero creo que desde esa intención y desde ese ímpetu de ver películas con otras personas y de compartir y de facilitar un acceso, digamos, como que más o menos la motivación y eso es un poco la misma por parte de todos, y después, bueno, eso se institucionaliza más o menos en cada caso, pero un poco parte de ahí, digamos. O por lo menos creo que justo las que estamos acá también venimos un poco como de ese lugar, no sé. Sí, sí. Bueno, O sea, yo también como un poco compartida la trayectoria, porque, claro, siempre como muy cinéfila, de repente como que empezaron a haber festivales en Santiago, en donde uno se dio cuenta de que había un montón de cine haciéndose que solo podíamos ver ahí. Y de casualidad, en verdad yo empecé a escribir críticas de cine, y empecé como a hacer mucho, o sea, como de ir mucho a distintos festivales, y intentar entender las lógicas con las que programaban, y como que mis textos son mucho como un poco de eso. Y era como la excusa un poco como para seguir la cinefilia, ¿no? Como para profundizarla. De ir a Bafisi, de ir a Ficunam, de conocer festivales, de recorrer distintos festivales en Chile.
Y después en algún minuto, con la gente que escribíamos crítica y como también la sensación que decía un poco Lucía de que uno como que le gusta mucho películas y que después se da cuenta que en verdad nadie más ha visto, y encontrar maneras también de volver a mostrarlas y como que es algo, un impulso que quizás como que nace muy naturalmente. Y en un minuto con unos amigos hicimos un cineclub en Santiago, en una librería que también eran muy cinéfilos y que es como una librería bien política. Entonces era como mezclar un poco las películas que sentíamos que no se exhibían en Santiago, no había como verlas y encontrar un lugar para mostrarlas y entender un poco cómo puede ser esa instancia. Y después, en verdad, yo me vine a vivir a Lisboa, a hacer un doctorado acá, donde estoy ahora. Y fue muy lindo que en ese momento en donde yo como que me voy del lugar donde como que había hecho mucha cosa y como que sentía que era como mi campo de acción y como cierta responsabilidad también como qué cosas se muestran ahí, qué cosas hay que escribir sobre, qué tenemos que mostrar, como todas esas discusiones que uno como que se va siendo responsable. Y como que en ese momento me invitaron a programar en Valdivia, que para mí fue muy lindo como la posibilidad de mantener una conexión que no es como solo de cariño, sino como de responsabilidad y también como mantener como ese trabajo del cuidado, de que hay que mostrar, cómo mostrarlo, como que para mí ha sido muy lindo eso. Muchas gracias, Vania. Bueno, no sé, Claudio, ¿quieres volver a intentarlo? ¿Se supone que ahora ya tienes buena conexión o...? Supone que sí, pero todo puede suceder, Gelo. Bueno, ¿qué nos Bueno, ha sucedido hoy? estábamos hablando que yo desde muy niño me gustaba ver películas que hablaban, no sé, el Vengador Anónimo con Charles Bronson, y yo me quería dormir muy tarde por las noches, mi mamá me quería mandar a dormir temprano y yo me resistía, quería seguir viendo algo, películas que probablemente a lo mejor eran para adultos o con otros contenidos, y tengo memorias muy marcadas de mis padres viendo cine, a lo mejor de Polanski, Luna Amarga, la recuerdo muy bien, y en la sala había un balcón donde yo me levantaba en la madrugada y me acostaba con una almohada a ver las películas escondidas detrás de ellos, ¿no? Entonces creo que de ahí viene mucho de mi cinefilia, como de algo que era, pues bueno, ni siquiera prohibido, porque después de algunos años decía, yo me asomaba a ver y nada, me acercaba al cine que ellos veían, mi mamá comentaba en un cineclub psicoanalítico de cine, llegaba con las películas a la casa y las ponía sobre una mesa, y ahí empecé a conocer ciertos cineastas históricos, y me empecé a adentrar al cine desde esa cinefilia que creo que todos nosotros nos ha marcado, y empecé a ver muchas películas todos los días. Si no veía una película o dos, no me sentía completo, y las películas cada vez más me empezaban a conectar con lo que sucedía en otros lados, con lo que sucedía a otras personas, empezaban a encontrar una intimidad conmigo, empezaban como a ser parte de mí, muchos de los personajes y sus sentires universales, existenciales, y me conectaban. Sentía que no era el único que sentía ciertas cuestiones oscuras o profundas con el sentimiento del hombre, y a través de ahí surge viendo películas, luego surgió un festival de cine en México que se llamaba FICO, al que yo desde la primera edición durante 5 años asistíamos, veíamos 5 o 6 películas diarias, y a partir de ahí tuve la oportunidad que me invitaran a crear, a fundar un festival de cortometrajes, en donde a mí me interesaba así conocer los nuevos directores, pero darle voz o traer a algunos cineastas como Krzysztof Kieslowski, como Aki Kaurismäki, como Jonas Mekas, por nombrar solo algunos, los hermanos Quay, y empezar a hacer retrospectivas robustas con el trabajo de estos grandes directores en este festival de corto, ¿no? Para tratarlo de consolidar y de darle como historia, memoria. Y a partir de ahí, pues empecé a programar en otros espacios, en estos festivales de cine, y bueno, pues surge Black Canvas, festival que nos da la posibilidad de seguir haciendo eso que tanto me nutre de manera individual, y que me permite, o que nos permite como festival, como colectivo, darle la posibilidad a que muchas otras personas puedan encontrarse con el otro y puedan desde sus ciudades pues, ver lo que está sucediendo en distintas geografías, en distintos contextos
políticos, culturales, ideológicos, que puedan conectarse con eso que te estimula y que en algún momento yo me sentí acompañado y que me sigo sintiendo acompañado a través del cine. Gracias. ¿Tú, Pedro, quieres contarnos? Mira, antes de que se corte el internet, lo cuento rápido mi biografía. No, o sea, creo que ahorita como reflexionando con las historias de Claudio, con lo que decía también Paola, como que, porque es que Paola preguntaba como que alguien que haya nacido creciendo o haya crecido pensando yo quiero ser programador, o sea, creo que por eso tengo que ir a terapia, porque yo sí desde niño como que tenía este instinto, estas ganas, esta sed de programar, o sea, y pensando como rememorando, creo que es porque en un mismo año suceden dos eventos, que es, tengo el primer FICO, hace una retrospectiva a John Cassavetes y por accidente un tío me lleva. Digo por accidente porque creo que, o sea, mi tío estaba familiarizado con el cine de John Cassavetes y terminó, o sea, como que ese momento dinamita completamente a otra persona en mi ser, una curiosidad de que no se pudo saciar nunca. Y ese mismo año también en Cineteca, o un año después creo, pasa Nuestra Música de Godard. Y voy ahí yo en una edad en la cual no entendí, o sea, la sigo viendo ahorita y sigo sin entender nada, pero en esa edad entendía aún menos. Y como que en me aventaron al abismo mi padre y mi tío, y como que ese abismo fue de donde ya nunca salí. Siempre tuve esa sed de descubrir, de compartir, descubrir y compartir, descubrir y compartir, que pues después cuando ya me vio obligado a tener que trabajar y encontrar modos de vivir, pues traté de profesionalizarlo. El primero fue de una forma muy irónica con un cineclub que era como con una base totalmente de cuestionar y muy, muy cercana a mis raíces, que era como yo cuando era niño veía, o cuando era adolescente mezclaba ver el blockbuster con nuestra música. Y entonces este cineclub era como un entendimiento del cine como una vasta historia totalmente que no se puede negar la una a la otra, sino que se complementa en todos sus aspectos. Y posteriormente, de esa ironía también se mezcla como con un buen tóxico, se mezcla como con el coraje o la ira de ver tantísimos espacios en México, porque es un lugar muy prolífico para la generación de proyectos culturales, digamos, de alguna forma, pero también como estos no se expandían los discursos o no se expandían las posibilidades, y decidí cofundar una distribuidora que se llama La Ola Cine y cuya intención es completamente la expansión y la discusión, y esa sed que yo tenía de niño como de descubrir y compartir, descubrir y compartir. Y La Ola fue como tomar los espacios ya existentes y no pensarlo como un proyecto económico, porque es una distribuidora y las distribuidoras se entienden como proyectos comerciales, sino más bien como una iniciativa cultural en la cual era como si fuese nuestro propio festivalito anual, o que no tiene fin o que nunca se detiene, en la cual las películas igual interactúan como en un festival, se contradicen, se complementan, se cuestionan, y posteriormente, como en los azares del destino, en otro oficio que es el de la crítica, por colaboraciones con festivales, conocí a Claudio y aquí estoy gracias a su bondad en Black Canvas, pues permitiendo hacer lo mismo, que siempre ha sido como esta intención de poder descubrir y compartir tal cual. Muchas gracias, Pedro. Javier, ¿nos quieres tratar de contar tu experiencia? Bueno, sí, yo más que lo de ver mucho o buscar mucho, yo me quedaría más en el verbo que también ha utilizado Pedro, que es el de compartir, básicamente. Para mí la idea de programar o la curaduría se basa más en el de compartir, ¿no? De expresar algo o de provocar un espacio, una atmósfera que te apetece que él sienta, que otras personas sientan lo que tú has sentido viendo ciertas piezas, ¿no? Bueno, voy a quitar el vídeo por si acaso hay problemas de conexión, ¿vale? Y un poco también, circunstancias similares a otras personas, ¿no? Yo recuerdo de pequeño en la televisión española en mi pueblo no había cine, entonces soy un cinéfilo de pueblo, por decirlo así. Entonces, en la televisión española, entonces, podías ver muchos clásicos y tal, y alguna vez tuve esta especie de ver una película a lo mejor con 7, 8 años y luego verla con 12 y darte cuenta que la película era distinta o que tú habías visto una película distinta. O sea, que había crecido dentro de ti, y ahí empiezas a darte cuenta que no es entretenimiento el cine, sino que tiene muchas más cosas, ¿no? Y entonces ahí en la universidad ya empiezas a
a compartir con compañeros y compañeras, a hacer cuestiones. Pero luego hubo otra cuestión vital que me marcó bastante, que es como yo tuve que convivir unos años después de la universidad de formación y tal, con mi padre, que estaba teniendo una enfermedad muy grave, y entonces yo compartí muchas horas con él, y a él le gustaba el cine, pero el cine... Programar con él jornadas de visionado de distintas películas de muchos tipos, y luego las comentábamos, porque él apenas salía de casa, ¿no? Y entonces, como cada día 2 o 3, con él que solo tenía una formación elemental, y ahí, pues, formando una especie de sentido crítico desde lo popular, por decir de alguna manera, ¿no? Y creando como un espacio compartido que nos hacía crecer a los dos. Y yo, como ya tenía una experiencia previa de haber hecho, pues, con compañeros, pues, cineclubs, proyecciones especiales, pues quise mantener esta especie de compartir atmósferas y espacios mentales o visuales, ¿no? Con otras personas. Y luego, bueno, un poco cuando descubres el cine, yo también estuve haciendo como mis pinitos de querer ser realizador, guionista y todo esto. Lo que pasa es que enseguida, muy joven, me impliqué en la organización de un festival que todavía funciona. De hecho, este año va a ser el 20 aniversario, que es el Festival REC de Tarragona. Y los que también os dediquéis a la realización, sabéis lo que es, ¿no? Tú a lo mejor armas un proyecto y puedes estar todo un año trabajando, pero a lo mejor se cae y tienes que esperar medio año o tienes que esperar otro año para hacerlo. Sin embargo, el festival, si te has implicado en hacerlo, cada año se hace sí o sí. Se caigan ayudas, se caigan becas, se caigan cualquier... La voluntad de querer tirar cada año hacia adelante el festival ganó a la voluntad creativa, digamos, y entonces ya directamente me acabé dedicando a la curaduría. Por ahí un poco mi experiencia, y bueno, supongo que cada uno hemos tenido una diferente, pero al final todos compartimos bueno, yo creo que es uno de los oficios más bonitos dentro de los del cine. Es decir, que es un oficio. Sí. No, sí, o sea, totalmente. Yo creo que bueno, todas nosotras hemos mencionado alguna en estas 2 horas que llevamos la palabra pues compartir, ¿no? Yo creo que también, o sea, una de las labores esenciales de un programador es tener pues ese afán de querer compartir. O sea, en primer lugar eso, ¿no? Compartes mucho con tu grupo de trabajo, mucho intercambio, mucho debate acerca, pues, eso, de tus vivencias, de lo que a ti te ha llamado la atención de una película. Y tal, y todo, o sea, esa labor previa de compartir con tu grupo así más inmediato, o con tus colegas o con tus amigos, ¿no? Así como, porque bueno, y luego extenderlo a eso, ¿no? A formación de públicos, a querer hacer que la gente en tu localidad vea películas que igual de otra forma no vería. Y sí, ¿no? Hacer llegar a la gente como lo que a uno le apasionó de ver una película en su momento. ¿Hay algunas palabras o algo así que les gustaría decir así como al final, como para concluir, o recomiendan ser programadores o no sé cómo decirlo? Sí, no sé, ¿creen que existe algún decálogo del programador, o sea, del oficio de programar cine? O, bueno, no sé cómo, no sé si me he explicado bien o no. Sí, a mí me gustaría decir algo respecto a, un poco a esto que comentas, y también a algo que para mí es muy importante y que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Regresando a las memorias de la niñez, a los 7 años, cuando todavía existían los videocentros o los videoclubes, cuando tú ibas con tu padre o tu madre a buscar una película, podías tú agendar tu día, ¿no? De alguna manera eso era programar también, porque es programar tu día o programar tu fin de semana con una actividad que se vuelve colectiva dentro del propio núcleo familiar, ¿no? Y creo que eso es a mí lo que me estimuló mucho, de poder ir con mi padre a estos videoclubes, estos videocentros, en donde había un catálogo infinito de películas, y
que mi papá me diera la posibilidad de yo elegir cada una de ellas, sin importar si era clasificación C o bueno, no D, pero bueno, sí clasificación C o B. Mi papá me dejaba escoger, mi papá me dejaba acercarme a esos catálogos, a esas películas físicas que tú las tomabas, las metías en una bolsa y después las rentabas y te las llevabas a tu casa 3 o 4 días y las veías como en esa pequeña comunidad. Tiene que ver, creo que con el oficio de programar de manera muy, muy íntima y muy cercana, desde no una cuestión tan como la que estamos hablando, sino más bien de programar un día, ¿no? Un día en tu espacio personal. No creo que haya un decálogo, yo creo que es una cuestión que lo decía Lucía por ahí hace un momento, en donde tú solito vas acercándote a esas películas que te interesan y cuando tienes la oportunidad de formar parte de un grupo de trabajo que pretende mostrar películas, no importa si es un cineclub o un festival de cine, o una proyección al aire libre, tienes la posibilidad de buscarlas, de contactar a las personas que tienen los derechos y creo que por ahí empieza, por un ímpetu personal y una necesidad de querer que lo que tú viste lo pueda ver otra persona, otras personas. Y creo que por ahí va, desde ese impulso. Y creo que es el mismo impulso que de pronto tiene el oficio de hacer una película, ¿no? Es querer hacer algo para compartirlo, desde una urgencia personal que después con el colectivo se genera y pues se exhibe y se encuentra, ¿no? Con otros. Yo, de hecho, ahora, a raíz de las palabras de Claudio y distopia barata, ¿no? Que es esta pandemia y ese encierro, sobre todo a partir de marzo que tuvimos y tal, ese encierro que parecía patrocinado por Netflix y por Facebook e Instagram, ¿no? Un poco, que es como lo hemos sobreutilizado estos servicios. Creo que, un poco siguiendo con la broma, creo que este encierro ha hecho más que ningún festival para la comprensión. Si bien es difícil cuando en algún encuentro familiar o así preguntan de qué trabajas, ahora con cualquier amigo podías decir, tú veías, mientras estabas encerrado en casa, veías 2 o 3 pelis al día, ¿no? Y te las ibas pensando y pensabas, no, esta el viernes, no, esta con los niños el sábado, pues eso es programar. Entonces, al final, estos meses, todo el mundo literalmente aprende un poco este oficio de programación, ¿no? Y de meter en parrillas y curaduría y todo esto. Bueno, curaduría sería otra cosa, ¿no? Digamos que todo el mundo hemos compartido un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Y un poco el modo de vida, ¿no? ¿Cómo has pasado este trabajo? Pues bueno, viendo pelis y delante del ordenador enviando correos, o sea, como todo el mundo. Y antes explicarlo era como muy difícil, como, que no sales de casa. No. Entonces, el mundo ha podido comprender a qué nos dedicamos, ¿no? Sí, ¿algunas palabras más? Lucía, Nuria, Vania, Paula. De alguna forma un buen resumen de lo que dijo Javier, no sé. No sé si tengo nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a todas ustedes por haber estado aquí desde diferentes partes del mundo, compartiendo un poco sobre lo que significa programar. Espero que los que nos están viendo pues disfruten ahora mismo del Festival del Black Canvas, de la programación que se puede ver en cines y en redes sociales. Espero que también pues con los beneficios estos de la globalización y la pandemia pues podamos también presenciar algunos partes de otros festivales a los que igual normalmente no podíamos ir físicamente. Y bueno, también agradecerles mucho a cada una pues la labor que hacen desde sus trincheras por exhibir un cine pues fuera de los circuitos más obvios y bueno, no sé.
No sé qué más. O sea, ¿tengo que llenar el tiempo hasta las 7 en punto o...? No, no, yo solo quisiera también agradecerles a nombre del festival que hayan participado con nosotros. Es un placer haber tenido esta charla. No sabemos lo que sucedió con las comunicaciones, pero bueno, al final se llevó a cabo y creo que es parte del festejo, ¿no? De pronto, pues eso, lo inesperado y lo inoportuno. Y agradecerles y espero que nos podamos encontrar en algún punto de la vida en otro espacio más de contacto. Sí, muchas gracias. Porque yo sí que quiero decir una última cosa, que es precisamente con todo esto que hemos estado hablando y la circunstancia en la que estamos ahora, lo importante que es que podamos compartir las cosas en directo, ¿no? O sea, la importancia que tiene que podamos ir a ver las películas al cine, la importancia que tienen los festivales en cuanto a comunidad que se junta para hacer una cosa, con lo cual, bueno, enhorabuena por seguir este año que es tan complicado y, bueno, muchas gracias por habernos invitado, pero que sí, efectivamente, ojalá nos encontremos en persona en algún momento. Sí, bueno, sí, bueno, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero sí, yo creo que todo esto a mí me está haciendo dar cuenta de lo importante que realmente es tener la oportunidad de ir a una sala de cine, aunque tengas la opción de ver películas en casa. Vamos a quedarnos un poco con ese pensamiento positivo, ¿no? Porque todo el mundo decía que este encierro lo que ha hecho ha sido multiplicar un proceso que ya había de todo pasar a VOD, todo pasar a plataforma, que era un proceso casi inexorable, pero a la vez, como dice Nuria, como dices tú, Eloisa, nos ha hecho ser conscientes de los de menos, con lo cual a lo mejor hace renacer ese sentimiento que parecía olvidado, que nos teníamos que volver todos digitales. Yo creo que esto también ha hecho ver las orejas a Orwell y mucha gente ha dicho, pues yo ya no quiero ver más todo en casa, me quiero salir a la calle. O sea que esperemos que todo se pueda, todos volvamos. Que así sea. Ojalá. ¿Te hemos ayudado a llegar a las 7 o no? Bien. Lo hemos logrado. Bueno. Un fuerte abrazo desde México. Sí, mucha suerte para el festival. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao, que estén bien todos. Gracias a todas. Gracias, Javier.